están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Zona Política. Hoy vamos a hablar de la economía de nuestro país, cómo marcha la economía argentina. Algunos dicen que entramos en una recesión, un enfriamiento de la economía luego de la devaluación. Hay quienes opinan que hay algunos sectores que todavía continúan bien y siguen beneficiándose. Vamos a hablar de esta cuestión. Hoy hay dos datos muy importantes. Uno tiene que ver con la caída de la venta de autos nuevos, ¿sí? En algo así como un 35%. Habló el ministro de Economía, Axel Kicillof, y dijo que esto se justifica a razón de los grandes aumentos, algunos en una proporción superior al 30% que han tenido los autos. Pero por otro lado está el dato de la recaudación. La recaudación subió un 37%. Bueno, vamos a charlar aquí en un ratito nada más con dos personas que representan buena parte de lo que piensa la sociedad argentina. Dos opiniones muy diferentes. Va a estar aquí Eduardo Fernández, presidente de APIMES, y va a estar también Emilio Echegorri, el titular de los industriales, de la Cámara de Metalúrgicos Industriales. Vamos a estar hablando aquí y compartiendo y tratando de entender los porqué de esta situación. Vamos en el segundo bloque a hablar de números, de cifras. Muchas veces se cuestiona esta historia de los consultores, los datos y las operaciones que se arman a través de esto. Pero bueno, hay algunos datos que es importante tener en cuenta para utilizar como herramientas. Vamos a charlar aquí con Carlos Sichar, que tiene datos fresquitos, estuvo midiendo aquí en Córdoba y tiene también datos de Buenos Aires. Como siempre, el último bloque estamos aquí con Jorge Basalo y el segmento especial dedicado a el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en La Perla. Y además tenemos invitados que vienen de la mano de Julia Bullati. Juli, ¿cómo andás? Bien, Cristian, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿A quién tenemos hoy? Hoy volvemos a las redes. Hoy van a estar opinando en la cuenta de Twitter, en @ZonaPolíticaTV. Martín Fogliaco, él es presidente de la Asociación Civil Equipos para el Desarrollo. También el economista Gastón Utrera. Por otro lado también va a estar Andrés Daín, él es doctor en ciencia política. Y por último el politólogo Mariano Mosquera. Ellos van a estar opinando en @ZonaPolíticaTV. Y les recordamos que también nos encuentran en Facebook en Zona Política TV. Bueno, vamos a compartir el primer informe. A todo esto hay que decir que mañana el gobierno provincial lanzaría una línea de crédito que tendría un tope de algo así como un 18%. Sería para la compra de autos hechos aquí en Córdoba. Son algunos, son 5 o 6 autos. En un rato les contamos cuáles. Vemos el informe y estamos charlando aquí con Eduardo Fernández y Emilio Echegorri. Tengamos todos la fortaleza, empresarios, trabajadores, funcionarios provinciales, municipales, la fuerza, la entereza, la inteligencia de poder sostener este modelo industrialista. Fue el que mayor aumentó el Producto Bruto Industrial en toda América Latina en la última década. Porque estamos en un periodo de caída de la actividad industrial y venimos además de meses del verano donde los aumentos de precios fueron muy fuertes. Creo que hoy, en este momento, lo más importante es sostener los puestos de trabajo. Todos sabemos que esto depende de la macroeconomía. La situación de los productores es bastante complicada. Hace del 2011 que venimos de tropiezo tras tropiezo. Si recuerdan, en aquella época que fue un año muy seco y la promesa del gobierno de llegar con una ayuda al sector, todavía la estamos esperando. Hay un Ministerio de Agricultura de la provincia totalmente ausente en el sector. Una suspensión total de la producción, pero no total de los trabajadores, porque hay gente trabajando y haciendo otras operaciones en la planta. ¿Cuántos suspendidos? Menos del 50%, pero es un número importante de gente. Nosotros estimamos que va a haber una caída de un 37%. Y lo que sí tenemos formalmente comunicado desde el registro son los de marzo, que cayó un 32%, lo que hace un trimestre un 20% abajo. Así que bueno, estamos en una situación difícil y delicada, ¿no? Hoy tenemos un problema en el sector automotriz, pero no por un problema estructural de la Argentina, sino por un problema con Brasil, que fue lo que, por eso indiqué ayer que el ministro de Economía, Axel Kicillof, viajara, porque ha bajado la exportación a Brasil y este es el principal problema que hoy tiene el sector automotriz argentino y también la baja que hubo en la producción industrial argentina. Que desde nuestra organización gremial vamos a defender hasta el último compañero que quieran despedir, con toda nuestra fuerza.
con toda la fuerza que tenemos. Con toda la fuerza que tenemos. Y si el gobierno nos declara la guerra, estamos preparados, compañeros. Los camioneros estamos preparados como están preparados todos los trabajadores. La recuperación del poder adquisitivo del salario real ha sido muy significativa. 6 millones de puestos de trabajo, la reducción de la informalidad laboral y el récord de negociaciones paritarias. Bueno, de todo un poco, ¿no? Se dice por ahí del momento económico que está pasando en nuestro país. Es un año particular, diferente de los que hemos tenido hasta aquí en estos últimos 9, 10 años. Vamos a charlar con Eduardo Fernández y con Emilio Echegorri, que está aquí con nosotros. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muchas gracias por venir. Muy bien. Bueno, ¿usted qué visión tiene, Echegorri, de lo que está pasando hoy? Dábamos números en el inicio del programa respecto, por un lado, de la recaudación, que ha subido en más de un 37%, la caída de la venta de autos nuevos, este plan para tratar de fomentar, que anunciaría mañana el gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Cómo ve usted el marco general? A ver, lo primero, uno no es todólogo para poder saber en cuestiones económicas puntualmente de la recaudación, porque excede mi sector, el metalúrgico, ¿no? Lo que puedo hablar del sector metalúrgico y una de las anclas que tiene en Córdoba, que es el negocio del auto, tanto sea las autopartes, las terminales que exportan, lo que va a Brasil y lo que viene en Argentina. Nosotros lo que vemos es que los programas de producción, con respecto a lo que veníamos trabajando el año pasado, han tenido una caída de un 20 y hasta un 30%, dependiendo la terminal, dependiendo el modelo, y eso es lo que hoy está impactando fuertemente en el sector. Hay que aclarar que esto no empezó ahora. Esto empezó el año pasado cuando sacaron esto que eran unas super vacaciones, donde tuvieron que adelantar vacaciones y a partir ya de noviembre empezó a haber reducciones de los programas de producción. Y esto se ha ido sosteniendo con el tiempo y bueno, y ahora las empresas ya están haciendo crisis en esa situación. Fernández, ¿usted cómo lo ve desde el sector de las pequeñas y medianas empresas? Tiene además una mirada más cercana al gobierno nacional. Sí, la pequeña y mediana empresa en todo proceso, de todo que se produjo después de la devaluación, ajuste de precio y caída de actividad, es la que más sufre. Es decir, nosotros veníamos denunciando una pérdida de rentabilidad y vemos en el gobierno una actitud proactiva que está tratando en medio de una crisis internacional acomodar la situación a partir de que los empresarios, los trabajadores, los sectores de las economías sociales acomoden estas cargas que significa reacomodar sectores económicos en medio de una crisis internacional, como en este caso la de Brasil, que afecta a la industria automotriz, en forma conjunta. Entonces, el problema no es tanto cómo lo vemos, sino cómo abordamos esta situación en un momento en el que necesitamos consolidar, es decir, escuchábamos recién un crecimiento del Producto Bruto en estos últimos años, del 2001 al 2013 mayor al 104%, creemos que también lo que ha ratificado es el rol que juegan los sectores concentrados de la economía en esto de la especulación y de los precios, porque en el orden de los precios, en el caso de los autos, pero en el caso de muchos productos, nosotros venimos haciendo un relevamiento y la verdad que ha habido un aprovechamiento de la situación dominante de mercado y en algunos casos de exclusividad. Y esto cuando lo vemos, porque a estos datos habría que agregar lo que ha significado en el Merval, que aparecieron las 12 principales empresas, las que cotizan, mejor dicho, en el Merval, y aparece en primer orden las que producen metales, tanto Siderar como el grupo, es decir, el grupo Techin en sí, Tenaris, que hace los tubos, como Siderar. Y vemos que Siderar, que es una de las que más abastece a la industria de transformación, por la chapa laminada y eso, ha aumentado sus utilidades casi el 96%. Es decir, no todos sufrimos la misma situación cuando se la pinta, sino que me parece que hay cosas que ajustar y en eso los empresarios, los trabajadores tenemos que actuar en conjunto.
Echeverri, ¿usted cómo lo ve? Él marca y hace hincapié en la historia de la concentración. También hay quienes, como decía yo al principio, el ministro de Economía se refiere a los aumentos desmedidos en los precios, según él, de los automóviles. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, a ver, yo creo que la crisis no es solo internacional, porque Brasil, las ventas de auto en Brasil cayeron menos que lo que cayeron acá en el país, ¿no? Que en el país cayó un 35%. Entonces, ya es un problema común a las dos economías, que son dos economías que en varios aspectos son parecidas, ¿no? Sobre todo lo que es en pérdida de competitividad que han ido teniendo las dos economías, ¿no? Más allá de ese análisis, comparto con Eduardo el concepto de los monopolios, ¿no? Y la actitud de que el acero en Argentina, que es el insumo base sobre el cual parten todos la mayoría de nuestro proceso productivo, tiene casi sobrecostos de entre un 20 y 25% con lo que es el precio internacional. Pero ahí, más allá de los esfuerzos que pueda hacer el gobierno, nosotros lo que vemos es que se sigue permitiendo que exista un monopolio y que se lleve gran parte de la rentabilidad de las empresas. Yo te saco un poquito solo el tema del auto y te digo, cada vez que un exportador cordobés, una pyme exportadora cordobesa, sale al mundo a vender su producto y lo logra vender, está regalándole parte de ese esfuerzo extraordinario que tiene que hacer para vender en el mundo a Techin, que le vende un insumo clave para él, más caro que si él lo tuviera que conseguir en el resto del mundo. Entonces, la postura de nuestra entidad es siempre estar en contra de los monopolios, eso está claro. ¿Usted está de acuerdo con la devaluación que hizo el gobierno en términos generales? Ay, qué difícil. Nosotros sentimos que hay atraso cambiario, ¿no? Pero también sentimos que la forma en que se hizo no ayudó mucho, porque la forma en que se hizo de alguna manera terminó generando susto en la gente. ¿Por qué? No había información. Pero usted sabe que si se informa 20 días antes una devaluación... No, pero tampoco hubo información después, ¿no? Esto es algo que lo hizo el gobierno, lo primero que hizo fue echarle la culpa a una empresa, todo lo que sabemos un poquito, ¿no? Que yo no entiendo mucho, pero todo lo que sabemos que una sola empresa no puede modificar el valor, por más que si él compre 4 millones, no le alcanza para modificar el valor y el gobierno tenía un control exhaustivo de eso y lo llevó justo al número que ellos creían que era el número que tenía que tener de equilibrio. Entonces hubo contradicciones entre si habían perdido el control o si era claramente el gobierno el que lo había hecho, ¿no? Entonces, ¿usted y desde el sector se pensaba que había que devaluar previo a la devaluación? Claro, nosotros sentimos que hay atraso cambiario. El tema es que si hacemos un atraso cambiario sin lograr los consensos básicos entre todos los distintos actores, pasa lo que pasa. Vamos a ver, ese upgrade que nos dieron de competitividad a nosotros, lo perdimos inmediatamente contra los insumos porque todos se fueron a valor dólar y tuvieron aumentos prácticamente a la misma velocidad. La diferencia por el tema de los salarios en estas paritarias ya se licuó. Entonces, de alguna manera no se ganó mucho en esta carrera, ¿no? Más allá de que necesitamos el atraso, porque es muy difícil que uno pueda hacer una devaluación efectiva si no hay los consensos sociales para que eso se traslade a la gente. No sé si me explico, ¿no? De todos modos, no sé cómo yo creo que el problema del valor de dólar, centrar solamente sobre eso, es decir, los dirigentes empresarios, quizás con lo que exige el momento es justamente responsabilidad social. Cuando nosotros estamos hablando, que opinamos, en realidad muchos de los televidentes estamos creando expectativas. Los principales sectores concentrados en la economía han manejado las expectativas, un poco lo que decía Emilio recién, y no se quedaban con que el dólar iba a estar a 8 pesos, sino que se iba a ir a 12, y apostaron, y por eso los crecimientos de precios